para hablar de la batalla del lago de Maracaibo. Yo soy de los que he venido insistiendo que decir batalla naval del lago es redundante. Si es naval es porque se da en condiciones de agua. Para hablar de la batalla del lago de Maracaibo hay que entender un poco lo que fue la dinámica de la construcción de todo el proceso que va a culminar con la disolución del vínculo colonial. Lo que es Venezuela, que en ese momento se denomina Capitanía General de Venezuela, estaba conformada por 10 provincias. Esas provincias no coinciden exactamente con los estados que la actual división política territorial tiene, sino que, por ejemplo, la provincia de Maracaibo incluía el estado Zulia, el actual estado Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, parte del Lara y parte de Falcón. La provincia de Venezuela incluía una parte de Coro y se extendía hasta actualmente lo que es Anzoátegui, luego está Cumaná, luego está Margarita, luego está Guayana, luego está Barinas, ¿no? Entonces, lo primero es entender que lo que se denominaba la Capitanía General de Venezuela era una entidad muy compleja. Eso nos explica varias cosas. La primera que nos explica es por qué la propuesta de bandera nacional tiene 7 estrellas. La motivación de las 7 estrellas tiene que ver con las 7 de las 10 provincias que se pronunciaron el 19 de abril de 1810. Hubo 3 provincias que no se pronuncian, que se mantienen leales al rey. La provincia de Coro, la provincia de Maracaibo y la provincia de Guayana. El periodo que va entre lo que sucede el 19 de abril de 1810 a lo que sucede con la promulgación de la Declaración de Independencia, que es lo que se produce el 5 de julio, porque la firma del Acta de la Independencia ocurre a partir del 8 de julio hasta aproximadamente el 14, cuando todos los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera asamblea del país, firman eso. Lo que vamos a suceder en ese lapso que va de 1810 a 1815, cuando el Libertador escribe la Carta de Jamaica, es un proceso en donde la lucha por la independencia tiene avances y retrocesos. Y tiene avances y retrocesos por diversos elementos. El primer elemento que debemos señalar es que el proyecto político inicial formulado el 19 de abril de 1810 no fue un proyecto que llegó a incluir desde un principio la diversidad social y cultural que era la Venezuela. Es decir, es un proyecto que dirigen los mantuanos. Es un proyecto que tiene como epicentro la sociedad patriota. Y entonces ahí está Bolívar, ahí está José Félix Rivas, ahí está Juan Germán Rocio, ahí está Miguel Sam, ahí está Francisco de Miranda, indudablemente. Todos blancos criollos. Y eso explica por qué se pierde la Primera República y por qué aparece el fenómeno Boves. Boves capitaliza el descontento que hace a los blancos criollos, propietarios, con una visión excluyente de la sociedad, tenían pardos, mulatos, tercerones, salto atrás, indígenas, afrodescendientes, mujeres, zambos. Y es eso lo que va Bolívar a aprender. Lo dice Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, que era una república aérea, dice en el Manifiesto de Cartagena de 1812 Bolívar, para explicar la pérdida de la Primera República. Entonces, hay un diseño estratégico que era sin lugar a dudas errado, porque no llegó a convencer primero y no llegó luego a incorporar a la diversidad étnica que era la sociedad colonial venezolana. Y eso explica por qué el decreto de guerra-muerte. Cuando Bolívar dice en el decreto de guerra-muerte, americanos, contá con la vida, aun siendo indiferentes, era un intento de incorporar masivamente, por aquello que después diría Ho Chi Minh y el propio Argimiro Gabaldón, de que una revolución sin pueblo no es una revolución triunfante. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Eso no significa que no tuviera pueblo, no. Nosotros hemos conseguido en el Archivo General de la Nación, en los archivos de causas e infidencias, cantidad de hombres y mujeres que se manifestaron a favor de la independencia, pero no fue en ese momento, entre 1810 hasta 1815, una manifestación contundente. Y esto es importante que lo entendamos para poder hablar de todo lo que va a conducir hacia la batalla del lago de Maracaibo en 1823. Entonces, en 1815 hay un cambio. Bolívar lo entiende, por eso que inmediatamente de la expedición de los Cayos decreta la abolición de la esclavitud, por eso es que incorpora bajo su mando al Ejército de Oriente, donde estaban Piar y Arismendi,
por eso es que busca entre 1817 y 1818 el contacto con el ejército de llaneros de Páez y termina construyendo un gran ejército. Eso que hablamos con orgullo del ejército patriota es una construcción previa a Carabobo. Hasta antes de Carabobo no hay un ejército con un mando único. Es Páez por un lado, es Piar en Oriente con Arizmendi y con los Monagas, es Bolívar con el ejército de Occidente. Es después de la toma de Angostura, la actual ciudad Bolívar, entre 1816 y 1817, cuando se plantea una reorganización y se piensa en un Estado. Cuando uno ve el discurso de Angostura de Bolívar es la construcción de un Estado, el Consejo Moral republicano, la estructura del Estado, la creación de un Estado Mayor, la creación de un vicepresidente para que en caso del fallecimiento del líder el proceso de ruptura del nexo colonial no se interrumpa. Y por supuesto Angostura. Angostura cambia todo el diseño estratégico de la guerra, porque Angostura permite el control del Orinoco, de la desembocadura del delta del Orinoco, el acceso a los llanos orientales, a los llanos centrales de Guárico, a los llanos occidentales de Barinas. ¿Y eso qué significa? Cuero, cacao, tabaco, añil, ganado, mular, caballar. Y significa, por lo tanto, la posibilidad de poder comerciar en el Gran Caribe, en las Antillas Mayores y las Antillas Menores, para obtener recursos, para comprar fusiles, para pagar el uniforme, para comprar la imprenta. El Correo del Orinoco se compra en esa dinámica y comienza todo un cambio estratégico. Y ese cambio estratégico conduce indefectiblemente a Carabobo. Entonces, entender la batalla del lago de Maracaibo del 24 de julio de 1823 es entender que hubo una dinámica de cambio estratégico e histórico muy importante, muy significativa, que implicó, 1, la conformación de un ejército con un mando único, 2, la incorporación multitudinaria de pardos, mulatos, mujeres, mestizos, tercerones, salto atrás, afrodescendientes, indígenas a la causa republicana. Y por eso el impacto del Correo del Orinoco como una artillería del pensamiento. ¿Por qué Bolívar insiste tanto? Bueno, porque la Gaceta de Caracas y los medios impresos a favor de los realistas habían generado una campaña criminal que el proceso de ruptura del nexo colonial era una herejía contra el rey, que eso iba a generar castigos y rememoraba los efectos del terremoto de 1812. No puedo dejar de indicarlo. Si el terremoto de 1812 fue asumido como un castigo de la naturaleza por rebelarse contra el rey. De ahí la famosa frase de Bolívar: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Entonces, entender el proceso que lleva exitosamente al ejército patriota a liberar el territorio de la Capitanía General de Venezuela, el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, el territorio del Virreinato del Perú, la creación en el Alto Perú de Bolivia, la extensión de una campaña que llegó a vincular a José de San Martín, que venía de liberar el Virreinato del Río de la Plata con nosotros, de construir un proyecto gran nacional como el establecido en la Carta de Jamaica, es una dinámica muy lenta. Lo que estoy diciendo es que Carabobo, esa gesta extraordinaria que ocurre el 24 de junio de 1821, es una consecuencia de ese proceso. Pero Carabobo incluso está precedida por el pronunciamiento de Maracaibo. ¿Por qué se produce todo eso? Bueno, porque en 1820 fracasa la Revolución de Riego, se impide, el embarque en el sur de España de un nuevo contingente superior al que trajo Pablo Morillo en 1815, que fueron más de 15.000 hombres que estuvieron a punto de derrotar a todos los patriotas en ese momento. Y la Revolución de Riego no se embarca porque decían: nos negamos a ir a morir a una guerra que vamos a pelear a miles de kilómetros. Nos negamos a morir lejos del territorio de nuestra España para defender un rey que no nos defiende a nosotros. Y eso obliga a Morillo a sentarse, y es donde debemos comprender el Tratado de Regularización de la Guerra de noviembre de 1820 y la firma del armisticio. Y la firma del armisticio se rompe con la toma de Urdaneta de Maracaibo.
Maracaibo desata todo el ciclo. Ese lapso que va desde noviembre de 1820 a junio de 1821, cuando se produce la batalla de Carabobo, es aprovechada por Bolívar para fortalecer su mando único como jefe del ejército patriota, conforma un estado mayor, dota de uniformes, dota de armas, controla la navegación, comienza, consolida el bloqueo del Caribe para evitar que las plazas españolas en Caracas, por ejemplo, en Puerto Cabello, en Maracaibo, recibieran nuevos refuerzos de hombres, de municiones, y prepara todo lo que va a ser la batalla de Carabobo. Y aquí entonces entra un debate importante en el cual nos identificamos, que es el debate que hemos llevado adelante en la historia insurgente. Eso es, no solo visibilizar el proceso de la ruptura del nexo colonial como una guerra de todo el pueblo contra un imperio, sino además entender cómo se conforma un ejército, cuáles son las dificultades que el libertador Simón Bolívar va a tener para construir un mando único, cómo va a incorporar a Páez, por qué el proceso hacia Piar y por qué la importancia de la incorporación del Ejército de Oriente para conformar un solo ejército, por qué la importancia del cambio estratégico que la toma de Angostura va a tener y cómo todo eso, insisto, conduce a Carabobo. Pero además, como la historiografía se escribe desde Caracas, hay una visión sesgada, una visión que tuerce la realidad histórica y que tuerza el papel de Bolívar, y entonces esa historiografía caraqueña construye un Bolívar endiosado, alejado de lo que era un proyecto. Y esto es importante que lo digamos, porque hay que diferenciar el Bolívar que hasta 1815 mantiene un discurso correspondiente a su condición de clase mantuano, y el Bolívar que construye un proyecto emancipador, es decir, un proyecto liberador de incorporación de mujeres, de hombres, no importa su conformación social, y que lo va a llevar a enfrentarse con aquellos que aceptaron su mando único. No es fortuito la conflictividad desarrollada contra Bolívar y el proyecto emancipador liberador después de Ayacucho. Es que en 1824, cuando derrotan a los españoles, esos que habían aceptado el liderazgo de Bolívar, pero que no compartían concretamente el proyecto de liberación de Bolívar, que incluía una visión de integración gran nacional, desde México hasta la Patagonia, que llegó a tener en su mejor momento un ejército con experiencia, armado, con capacidad, cercano a los 30.000 hombres, que después de la batalla del lago de Maracaibo de 1823 tiene supremacía marítima, construye un poder naval en el Caribe, en el Atlántico Sur, en el Pacífico, y que es uno de los elementos por los cuales la doctrina Monroe se formula en diciembre de 1823, porque es un ejército poderoso, entrenado, que iba desde México hasta la Patagonia, que tenía control del mar y que amenazaba ya no solo al imperio español, sino a los que pretendían ser nuevos imperios. Eso nos explica también la controversia de Bolívar con el encargado de negocios norteamericano Irving en 1819. Y la frase de Bolívar: hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio, la otra mitad está gustosa de seguir su ejemplo. Era el proyecto emancipador, el proyecto gran nacional, el proyecto de unión, que es importante, porque en la manipulación que se ha hecho Bolívar, se ha querido hablar de que Bolívar hablaba de integración. No, la integración es económica, el concepto de unión es geopolítica, geoestratégica, militar, de ayuda mutua, de integración cultural, de integración de los pueblos. Entonces hay una gran diferencia en torno a eso. Y eso también tiene que ver con la manipulación de Carabobo. La historiografía tradicional dice Carabobo sella la independencia. No, entre Carabobo y la batalla del lago de Maracaibo, donde se produce la definitiva capitulación de los españoles, la única capitulación, hay 68 combates. Entre el 24 de junio de 1821 a el 3 de agosto de 1823 hay 68 combates. Puerto Cabello, lo mejor, lo más excelso, lo más extraordinario, lo más granado, la mayor experiencia de combate del ejército español que había combatido exitosamente a Napoleón entre 1808 hasta 1814, estaba concentrado en Puerto Cabello y no había sido logrado ser reducido. Y Bolívar le escribe entre enero y abril
de 1823 le escribe cerca de 28 comunicaciones a Santander, a Urdaneta, a Lino de Clemente, a Páez, diciéndole: no pueden ustedes detener a Francisco Tomás Morales, el último capitán general que tuvo España en este territorio, terriblemente feroz, que violentó los acuerdos, los tratados de regularización de la guerra y los tratados de humanización de la guerra que fueron firmados en Trujillo, en Santa Ana de Trujillo, en noviembre de 1820. Y eso es lo que hay de Carabobo a Maracaibo. ¿Qué importancia estratégica tiene Maracaibo? ¿Por qué Maracaibo no es nombrada prácticamente como una gran batalla? Bueno, dos razones esenciales. La primera, Bolívar no está. La historiografía de la Academia Nacional de la Historia, la historiografía con la que enseñamos historia en educación media, educación universitaria, es una historiografía que tiene el ombligo, el centro del mundo, por lo tanto, sembrado en Caracas y sembrado en el Libertador. Donde participa Bolívar, la historiografía lo nombra. Donde no participa, no lo nombra. Ah, bueno, pero sucede un pequeño detalle. El Libertador tiene plena conciencia de la importancia estratégica de Maracaibo y lo dice en 3 documentos esenciales. Lo dice en el Manifiesto de Cartagena en 1812, cuando dice: una de las razones de la pérdida de la Primera República, que es como se conoce ese periodo, es que no nos concentramos en que no es posible la liberación de la Capitanía General de Venezuela si al mismo tiempo no se libera el departamento de Cundinamarca, Nueva Granada, el virreinato. Y dice: es necesario unir el proceso de liberación de Colombia con Maracaibo, con Venezuela. Segundo documento donde lo señala, Manifiesto de Cartagena. Bolívar, cuando le responde al inglés desde la isla, la Carta de Jamaica, disculpe, de 1815, cuando le responde al inglés su llamado a que cómo veía la guerra de independencia, Bolívar dice: yo veo que si se llega a dar la unión entre la Nueva Granada y Venezuela y se constituye una capital que tenga como centro Maracaibo o que tenga como ciudad capital el puerto de Bahía Honda en La Guajira, tendremos una gran unidad política sumamente potente y que puede llegar a transformarse en un elemento de unión para las otras realidades geopolíticas que pueden surgir. 1815. Bolívar ve que el proyecto de independencia, de ruptura del nexo colonial, puede generar entre 18 y 21 repúblicas, no se equivocó. Y Bolívar ve que era necesario crear una unidad militar, cultural, estratégica, geoeconómica. Cuán diferente hubiese podido haber sido la historia si el Congreso Anfictiónico de Panamá hubiese funcionado. No hubiese funcionado la doctrina Monroe. Estaríamos hablando de un gran ejército de más de 30.000 hombres que controlaba desde el Golfo de México hasta la desembocadura del río Esequibo, donde comienza el Atlántico Sur. Desde ahí hasta el límite entre la Patagonia y la Antártida. Y desde ahí todo el Pacífico. Eso hubiese sido ese gran proyecto gran nacional. Y Bolívar tenía claro la importancia de Maracaibo para eso. Y por eso las comunicaciones que le dirige Urdaneta a Páez, a Lino de Clemente, a Miguel Manrique, entre muchos otros, increpándolos para que derroten a Morales, que en septiembre de 1822 retoma Maracaibo y amenaza con una campaña que puede dirigirse bien hacia Colombia, que puede dirigirse hacia Coro y de ahí hacia Caracas, que puede dirigirse hacia el sur, hacia los Andes y de ahí hacia Bogotá, y de Bogotá comprometer la campaña del sur en la cual estaba Bolívar. Porque cuando sucede la campaña del Zulia, que va a terminar con la batalla del lago de Maracaibo, Bolívar está en Guayaquil. Recuerden, en junio de 1822 se da el encuentro de Guayaquil. Bolívar controla el puerto de Guayaquil, no termina de derrotar las fuerzas que están en el puerto de Callao en Lima, inicia la campaña del Perú, que va a terminar derrocando al último virrey del Perú e incorporando al Perú al proyecto de República de Colombia, que había sido creado en diciembre de 1819, y en ese proyecto Maracaibo es clave, porque si la batalla del lago de Maracaibo tiene otro resultado, imaginemos a Bolívar como el jamón del pan de sándwich, del sándwich.
bajaría Morales desde Maracaibo hacia Bogotá y luego de ahí a Lima y luego de ahí a Quito, y las tropas que no habían terminado de ser derrotadas en Lima subirían y Bolívar quedaría en el medio entre las dos fuerzas siendo derrotado, o por lo menos posponiendo el resultado de la derrota del ejército español en 1824. Eso es lo que hubiese sucedido si la batalla del lago de Maracaibo no tiene la dinámica que tiene. Pero entonces hablar de la batalla del lago de Maracaibo es hablar también de la estrategia militar, del proyecto emancipador y de lo que eso va a significar desde el punto de vista de combates exitosos. Porque, ¿por qué la batalla del lago de Maracaibo? Bueno, porque la Armada Española, que tiene sede en La Habana y en Puerto Rico, que estaban bajo el control de España, y que el puerto de La Habana era el puerto de ensamblaje más importante de la Armada Española en todo el mundo. Recordemos que tenía puertos en Filipinas, que tenía puertos en el Mediterráneo, que tenía puertos en el Caribe, que tenía puertos en México como Veracruz, pero el puerto de ensamblaje de naves de guerra más importante era el puerto de La Habana, Cuba. Eso es enfrente de lo que hoy es Caracas. Entonces, enfrentarse a la Armada Española, que tenía más experiencia, que había combatido históricamente con la armada más importante de ese momento, que es la Armada Inglesa, y la nuestra no era una armada de marinos profesionales, no tenía cañones ni barcos de gran calado, hubiese sido un desastre total. Haber enfrentado, si Padilla, que era el comandante del tercer departamento de Marina creado por Bolívar, porque Bolívar, a efectos de derrotar y de bloquear el apoyo que podían tener los españoles en el territorio. Recuerden que el actual territorio venezolano tiene más de 2.400 de costa, kilómetros de costa. Desde Castillete hasta la desembocadura del río Esequibo hay 2.450 kilómetros de costa. 1.100.000 kilómetros hoy de mar territorial y zona económica que es difícil patrullar. Bueno, imagínense ustedes para el siglo XIX lo que eso significaba. Entonces, para generar un bloqueo e impedir que los norteamericanos, a pesar de haberse declarado neutrales, siguieran haciendo lo que hacían, que era venderle armas, pertrechos a los españoles, Bolívar decreta tres departamentos de guerra. El tercer departamento, que va desde lo que hoy es Cartagena y Río de Hacha, en la República de Colombia, hasta la península de Paraguaná, y ahí encarga el general Padilla de ese primer departamento. El segundo departamento va desde la península de Paraguaná hasta Boca de Uchire, en el actual límite con Anzoátegui. Y el tercer departamento comienza de Boca de Uchire y termina en la desembocadura del río Esequibo. Son tres departamentos marítimos creados para bloquear, para evitar que los españoles reciban soporte. Y entonces nosotros desplegamos goletas, bergantines, fuerzas sutiles, como llamamos, flecheras, que son navíos mucho más livianos, mucho más veloces, pero de menor poder de fuego. Pero los españoles seguían teniendo una armada superior, formada, con marinos experimentados. Y Padilla, que es el comandante militar de esa armada que nace, que tiene, por así decirlo, un parto prematuro, recibe la orden de Bolívar de consolidar esa armada. ¿Y cómo la consolida? Con corsarios, con piratas, con contrabandistas que se habían paseado el Caribe, con marineros de Margarita, de Cumaná, con marineros de Guiria, con marineros de Coche y de Cubagua, que habían sobrevivido a la guerra de independencia y a las dificultades que la guerra de independencia tuvo entre 1815 y 1821. Esa es la armada. No son oficiales de la Marina como lo pensamos hoy. Son fuerzas terrestres que se ven impedidas, se ven convocadas a armar buques con 2, 3, 4, 10 cañones y transformar esas fuerzas terrestres en marineros. Pero tienen menor poder de fuego, tienen menor experiencia en combate en alta mar, y por eso es que Padilla tiene, y hay que reconocerle a Padilla, que además tiene una condición especial, es sambo. ¿Y qué era un sambo? Un descendiente de afro y descendiente de indígena, los dos grupos subyugados. Un sambo general de más alto rango de la Armada Patriota. Eso solo se ve en la Armada colombiana.
en la armada creada por Bolívar, en el ejército creado por Bolívar, y demuestra el alcance del proyecto emancipador. Ninguna otra armada hasta el día de hoy tiene un general Sambo, porque no era almirante como lo conocemos hoy. Los grados de almirante se crean en el siglo XX en la Armada venezolana. Un Sambo, descendiente de afro y de indígena, comandante de mayor grado de la Armada naciente. Eso solo lo pudo haber hecho Bolívar. Eso solo lo pudo haber hecho el Ejército Patriota. Eso solo lo pudimos haber hecho nosotros con nuestro proyecto emancipador. Y eso es lo que nos convierte hasta el día de hoy en un gran peligro para los imperialismos. Ese ejemplo. Y Padilla, que tiene ese don de pueblo, pero que es un general de la Armada, escucha el 3 de mayo de 1823 en la población de Los Taques, en la península de Paraguaná, a 3 personajes, 3 pescadores metidos a soldados. Pedro Lucas Urribarrí, teniente de navío, José Zenobio Urribarrí, primo de Pedro Lucas, y Felipe Batista, los 3 oriundos de la costa oriental del lago. ¿Y qué particularidad tiene la costa oriental del lago? El conocimiento de las corrientes del lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo son 13.000 kilómetros, pero se habla del lago, pero no hablamos de que es un sistema lago-golfo. Es lago de Maracaibo, que son 13.000 kilómetros, y Golfo de Venezuela, que son 24.000 kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando de un territorio marítimo, lacustre, de 37.000 kilómetros, que tiene como límite todo el norte de las Antillas Mayores, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, ¿no? Y es una realidad compleja. Entonces, la batalla del lago de Maracaibo era imprescindible, porque o se derrotaba, como efectivamente se hizo, a la Armada Española en un terreno, como decía Sun Tzu, la guerra no se pelea donde el enemigo quiere, la guerra hay que pelearse donde haya ventajas competitivas, y es lo que hace efectivamente Padilla, escuchando a Pedro Lucas Urribarrí, escuchando a José Zenobio Urribarrí, escuchando a Felipe Batista. La batalla del lago implicó un combate aproximadamente de unas 120 naves. Del lado patriota, aproximadamente unas 57 naves. Del lado realista, la otra, es decir, mayoritariamente realista, con mayor poder de fuego, con marinos. Pero nosotros tuvimos la ventaja que ese pueblo en armas, que es lo que caracteriza al ejército patriota, conocía las corrientes, conocía las ensenadas, conocía los pasos, dónde podían encallar las naves, dónde era más favorable el viento. Entonces, cuando uno ve el diseño de lo que ocurre en la batalla del lago, uno ve que en la costa occidental, lo que es actualmente Maracaibo, se concentra la flota realista. Y enfrente, en la costa oriental del lago, en lo que hoy es el municipio Miranda, se concentra Padilla. De primera instancia dice, bueno, es que como Morales toma Maracaibo en septiembre de 1822, ahí centra su gobierno, sí, es cierto. Pero ahí es donde entra el conocimiento y el aporte de nuestro pueblo en la guerra. Resulta que ahí hay unos vientos entre el amanecer, es decir, 6 de la mañana, hasta después del mediodía, eso es 1:30, 1/4 para las 2. Los vientos que soplan en la cuenca del lago a esa hora son vientos sur-este, es decir, desde lo que es la costa occidental de Maracaibo hacia la costa oriental. Esto a lo mejor no tiene sentido para alguien que no sepa navegar, pero significa que las tropas realistas en horas de la mañana hasta el mediodía tienen viento a favor para desplazarse, lo cual significa que su desplazamiento, porque son barcos de vela, no existen los barcos de vapor, significa entonces que sus barcos pueden moverse más rápido. Pero a partir de las 1:30, 1/4 para las 2, el viento cambia en la cuenca del lago de Maracaibo y son vientos alisios en dirección noroeste, es decir, del norte donde está ubicado Padilla hacia Maracaibo. Y por eso en el parte de batalla, la batalla comienza ¿a qué hora? 2:15. Cuando el viento es absolutamente favorable a los patriotas, y por eso es que llegan. Eso que además significa que, fíjate el diseño estratégico y la importancia del conocimiento que da el pueblo, que es lo que nos salva a nosotros. Cuando las grandes escuelas de geoestrategia hoy en día dicen cómo un país que ha sido
asfixiado económicamente y que ha tenido pérdidas en su economía entre 2012 a 2022 de 625.000 millones de dólares, ¿cómo no se ha rendido? Por la capacidad del pueblo. Esa misma capacidad es la que hace posible la batalla del lago de Maracaibo. ¿Por qué comienza la batalla en ese momento? Porque las naves, que son más numerosas, españolas, que están colocadas frente al puerto de Maracaibo, tienen cañones de mayor envergadura. Los cañones típicos de esas naves son cañones de 1,5 metros a 2 metros de largo, muy pesados, con una particularidad: el alcance de la bala puede llegar a los 3.800 metros, es decir, 3 kilómetros, casi 4 kilómetros de extensión. Si Padilla hubiese decidido atacar a los españoles antes de la hora que lo hizo, a lo mejor ni siquiera hubiese llegado al puerto de Maracaibo, porque el mayor alcance de la balística de los cañones los hubiese destruido. Pero lo hizo a partir de las 2:15. ¿Eso qué significaba? Que los barcos españoles no podían moverse de donde estaban anclados y que tenían que disparar. Pero disparar un cañón, ¿qué genera? Humo. Y si el humo es dirección noroeste, significa que disparaba y el humo se les volvía a ellos y no veían nada. Por eso es que Padilla llega casi hasta el frente de los barcos y ordena el desembarco barco a barco. Y por eso la mortandad de los españoles: 880 víctimas mortales contra apenas 110 del lado patriota. Fue embarque proa a proa. Y además los barcos nuestros de mayor envergadura tienen unos cañones especiales que se llamaban cañoneras, que son cañones de menor alcance, de 1,5 metros, por lo tanto de menor poder de fuego a lo largo, porque máximo pueden llegar a 1.200 metros, pero esos cañones tenían balas de mayor grosor. Esas balas las partían por la mitad, le soldaban cadenas, le llenaban de clavos y sobre eso disparaban a la proa. Por eso la mortandad. Disparaban y barrían la proa, porque era de menor alcance. Los españoles no podían disparar sus cañones de mayor alcance. Los nuestros, que eran de menor alcance, se dispararon a quemarropa. Y por eso el resultado de la batalla. Y el resultado de la batalla de Maracaibo, ¿qué consecuencias tiene del lago de Maracaibo? Primero, la derrota definitiva de las tropas. El 30% de tropas que había sobrevivido de Carabobo queda reducido nada más a un 10%, refugiado el último bastión en Puerto Cabello, que se rinde en diciembre del año 23. Pero la única rendición formal, porque en Carabobo no hay una rendición, el capitán general de Carabobo, que es Miguel de la Torre, se va a Puerto Cabello y de ahí se embarca para Puerto Rico y deja a Francisco Tomás Morales, que violenta todos los acuerdos, que es sumamente violento. La única capitulación se firma en Maracaibo el 3 de agosto. Es la rendición de las tropas realistas y la liberación definitiva de la Capitanía de Venezuela. Y ese tratado es algo que también exaltamos, porque la capitulación de Maracaibo hasta el día de hoy es un tratado del derecho internacional humanitario de guerra. Porque a pesar de que se derrota al capitán general, que había hecho tantas monstruosidades, que había fusilado a tanta gente en Maracaibo, se le respetó el derecho a la vida y se les escoltó hasta La Habana, Cuba. Y eso, en todos los tratados que se firman de regularización de la guerra, de paz, toman como antecedente dos aportes venezolanos: el Tratado de Armisticio de noviembre de 1820 y la capitulación de 3 de agosto de 1823. Esa es la importancia de la batalla del lago de Maracaibo. Una de las cosas que nos mueve a los que militamos en la historia insurgente, ¿qué es la historia insurgente? La historia insurgente es una historia de lo colectivo, es una historia del pueblo, es una historia que visibiliza hombres, mujeres, pardos, mulatos, indígenas, afrodescendientes, zambos, blancos, los visibiliza todo, al contrario de la historia de la Academia de la Historia, que es intelectuales, propietarios, grandes héroes. Entonces la historia insurgente dice, la historia la hace el pueblo. La historia insurgente dice, ese pueblo tiene protagonismo, hay que visibilizarlo, hay que visibilizar sus gestas. Y entonces eso significa el rescate. ¿Cómo comenzamos ese rescate? Lo comenzamos con Chávez.
Con Chávez editamos las memorias de la insurgencia. ¿Qué es la memoria de la insurgencia? Son los juicios que rescatamos de la Academia de la Historia, y esos juicios están contenidos en los expedientes de infidencias. ¿Qué eran las infidencias? Eran las acciones que eran infidelidades al rey, contrarias al rey. ¿Qué conseguimos ahí? Mujeres. Conseguimos a un capitán, por ejemplo, de la milicia de Pardo, que no es nombrado el 19 de abril, pero es el que inutiliza la guardia personal, porque recordemos que Emparan es como un presidente. No iba a estar Emparan sin guardia, ¿no? La imagen que tenemos del 19 de abril es que los criollos agarran a Emparan por el brazo y se lo llevan a Cabildo. No. Eso es como que tú imagines que alguien intenta llegar a Nicolás. Nicolás tiene una guardia de honor. Chávez tuvo una guardia de honor. Emparan tenía una guardia de honor. ¿Quién inutiliza la guardia de honor? El batallón de pardos de Caracas, que lo dirige ¿qué? Un pardo carnicero, Pablo Pérez, desconocido por la historiografía porque era pardo, no era blanco. Y entonces la revolución del 19 de abril tenía que ser una revolución de blancos, pero no, es una revolución de blancos, negros, mulatos. Tú ves la reproducción del cuadro de Juan Lovera, no hay una sola mujer. Y las revoluciones no se hicieron con las mujeres, claro que se hicieron con las mujeres. Ahí conseguimos, ahorita se me olvida el nombre, una mujer que fue apresada cuando Miranda desembarca en 1806 porque le sirve un plato de comida a Miranda y a sus tropas. O el caso de dos lavanderas que tenemos referenciadas del Guaire, de aquí de Caracas, que en 1812 gritan: hijos de putas españoles, tarde o temprano caerán. Hijos de puta españoles, dos mujeres esclavizadas, una mulata y otra parda, que se atreven a gritar. Eso la historia oficial no lo dice, lo decimos nosotros de la historia insurgente. Y es por eso que de la historia insurgente vamos a llevar a dos heroínas, Ana María Campos y Domitila Flores, mujeres de la costa oriental del lago, que ayudaron como lo hicieron todas las mujeres. Porque además, cuando la historiografía oficial habla de las mujeres que son pueblo, siempre habla de la mujer como acompañante. Te voy a poner el ejemplo más claro. Manuela Sáenz, la amante del Libertador. Pero resulta que la amante era Bolívar, porque la casada era Manuela. El amante era Bolívar, porque Manuela está casada con Mr. Thorne, nunca se divorció, el divorcio no existía. Por lo tanto, el amante era Bolívar. Pero no se dice en esa historiografía misógina, en esa historiografía sexista, no se dice Bolívar el amante de Manuela. Es más, Manuela es reducida como la amante de Bolívar, pero se nos olvida la Manuela que logra, a través de su hermano, levantar a todo un cuartel realista a favor de San Martín, que llegó primero a Lima. Se nos olvida que Manuela, antes de ser edecán de Bolívar, recibió la Orden Caballeresa del Sol, la máxima orden del Perú. Se nos olvida que Manuela, como tantas otras mujeres, hizo inteligencia. Es que la historiografía oficial, que es misógina, solo habla del hombre propietario, letrado, ilustrado, mientras que la historiografía insurgente insiste en el rescate de la memoria. Y por eso llevamos a Domitila Flores, que es una mujer lavandera, mulata, de la costa oriental, pero clave en toda la inteligencia que lleva el diseño de la batalla. Es Domitila Flores la que informa el movimiento de tropas de Morales en Maracaibo, y por eso fusilada y ahorcada después por Morales. Es Ana María Campos la que le dice en reuniones clandestinas en Maracaibo: Morales capitula o monda, es decir, Morales capitula o muere. Y cuando es implicada para disculparse porque es considerada una falta al rey, es castigada, es desnudada de la cintura para abajo, paseada en un burro por las calles de Maracaibo y azotada casi hasta morir. Y sin embargo, mientras más era azotada, seguía diciendo: Morales capitula o monda, capitula o muere. Y Pedro Lucas Urribarri, que es clave para la táctica de la batalla, que es un pescador de la costa oriental del lago. No es blanco, no es propietario, no sabe leer y escribir, pero sí sabe navegar en el lago. Eso que fue vital para que nosotros ganáramos la guerra de independencia sigue siendo hoy vital. Por eso Argimiro Gabaldón decía: el camino es largo y duro, pero es el camino. Este es el camino. No estamos equivocados.